¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos aquí a su canal. Esperemos que estén muy bien y seguimos tratando de transmitir a diario. Creo que no moví la caja del pino que puse. Pero bueno, este video lo que vamos a hacer es tratar de implementar el módulo de caja. Cortesía de nuestro amigo Germán Zanuti, que él pagó hace tiempo ya por ese cambio y quiere que lo ponga en el nuevo, así que si hay que agradecerle es a él. Espero que nos esté viendo y le mando un fraterno abrazo y vamos a empezar. Primero lo que vamos a hacer es cómo está el fuente. No tengo nada preparado. Vamos a verlo cómo lo dejamos en su momento para implementarlo al punto de venta nuevo. Espero que no tengan dudas por ahora. ¿Cómo se dice? Espero que no tengan dudas de lo que vamos a hacer. ¿Qué es el módulo de caja? Por ejemplo, el módulo de caja no puedes hacer una venta a no ser de que tenga abierta la caja. Y cuando se abre la caja, le ponen cuánto tenía disponible en la caja. Y conforme vaya haciendo ventas y recibiendo dinero, se le va a ir incrementando. Vamos a descargar el fuente e instalarlo para que vean cómo es que funciona. Yo la verdad ni siquiera ahorita me acuerdo, pero no tiene mucha ciencia. Y el propósito de este video introductorio es revisar cómo lo vamos a implementar, cómo lo vamos a traspasar esa función. Y les va a servir a ustedes para poder migrar ciertas funciones de otros programadores que hayan hecho. Porque con el modelo en el que está programado este sistema, el modelo... sí se me olvidó. Esas cosas no se deben de olvidar, pero ese modelo vista... Me estoy poniendo muy nervioso. Mentira. Modelo vista controlador es. Ya lo iba a buscar en internet. Pero como llegué del trabajo. Y a mí me gusta hacer los videos así, llegando sin prepararme para que salgan lo más natural posible. Y bien, vamos a presentar aquí la pantalla. Por ejemplo, este es el fuente que nos pasó Germán. Ya lo descargamos, vamos a descomprimirlo. Todavía no me acostumbro a este sistema operativo. Nos vamos aquí al GitHub, aquí lo descargamos. Voy a eliminar este. Y voy a descomprimir este. Vamos a poner nada más aquí post caja. Y por aquí viene la base de datos. Vamos a montar esta base de datos primero que nada. Le damos localhost 8000. No está iniciado. Así que cd punto punto. Bueno, no era necesario eso. Le damos, para iniciar el SAM, le damos sudo opt lam start. Le ponemos la contraseña y ahí inició el lam o SAM o SAM, como yo creo que es mejor decirle SAM. Porque pues estamos en México, vamos a leerlo así de manera como yo lo lea o como lo leamos nosotros. Ahora resulta que pues no tengo yo aquí, no me acuerdo cuál es ahí está, es 8080, el puerto. No recordaba cuál era el puerto, pero ahí está. Nos vamos al phpMyAdmin. ¿No me pude ir hasta acá o qué? Ok. Oye, como que no me alcanza la pantalla. Creo que hay algún error aquí de ajuste de la pantalla, pero bueno. Nos vamos a nuevo y le vamos a poner post caja o post Germán en honor a nuestro amigo. Y vamos a ponerle UTF-8. ¿Cuál era? UTF-8 Spanish 2. Ahí está. Le damos crear.
Y ahora le vamos a dar importar. Seleccionamos el archivo postcaja y vendría siendo este archivo postgerman.sql y le damos continuar. Y es así como se importa la base de datos. Me está parpadeando el párpado. Ok, ¿qué otra cosa? Ahora vámonos al fuente. Vamos a abrir el Atom. Cerramos aquí todo esto. Vamos a cerrar el fuente este que tenemos aquí. ¿Dónde está? Cerrar, cerrar. Y vamos a importar la carpeta esta, postcaja. Y listo. Vamos a darle PHP Server aquí. Y ahí inició. Aquí ya estamos corriendo el fuente, pero falta configurar algunas cosas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nos vamos aquí al Atom. Nos vamos a modelos y a conexión. Y aquí, si se dan cuenta, dice DBName Post. Lo vamos a cambiar. Vamos a poner esto más para acá también. Y aquí le vamos a poner el nombre de la base de datos. Esto lo vamos a mandar a otra pantalla. A ver si podemos. Mover otra vez el trabajo. Vamos a la 2. Ok, ahí está. Y así pues tenemos dos pantallas. Nos movemos así. Ok. Entonces se llama postgerman. Le vamos a poner aquí en este. Le vamos a poner postgerman. Y aparte, como estamos debugueando directamente, no tenemos el archivo o no nos hace efecto este archivo llamado htaccess, ese que es aquí. Entonces, para ello nos tenemos que ir a vistas, plantilla, y aquí vamos a copiar lo que tenemos acá en. Vamos a abrir otra carpeta. Vamos a copiar a como lo tenemos en el punto de venta para poder debuguear. Nos vamos aquí, jcpost, vistas, plantilla, abrir. Y vamos a copiar esto que está aquí para que corra correctamente. Aquí, acá. Ok, ahora vamos a iniciar sesión. Admin. Vamos a ver si corre. Y no corrió. Vaya la sorpresa. ¿Y qué nos dice aquí? Al parecer es un error de conexión, como que no es la base de datos esta, la de postgerman. Entonces vamos revisando cómo está la base de datos. Algo mal pusimos. Pero pues sí es. Aquí lamentablemente no podemos limpiar. Así que nos vamos otra vez aquí, hacemos la prueba. Admin. Y nos arrojó el mismo error. Ah, ok, el error aquí es que cuando lo corremos directamente con PHP en lugar de SAM, no podemos poner localhost. Tenemos que ponerle
127 127.0.0.1. Ahí está. Le damos guardar y corremos otra vez admin y vamos a ver cómo está la lógica. Primero que nada, aquí vemos que hay un módulo de caja y pues está este administrador, está la caja cerrada y esta que está abierta. La podemos cerrar y ahí va a decir con cuánto tiene. Pues, viene el nombre del usuario, que es el cajero realmente, la fecha de apertura, fecha de cierre, importe de apertura, el total y la diferencia. La diferencia que hubo entre cuando se abrió y en cuanto cerró. Si le damos a abrir caja, ¿con cuánto la vamos a abrir? Con 500. Pero aquí sale con qué usuario se va a abrir. Aquí se me hace raro, aquí no me deja escoger. Vamos a ver qué otros usuarios hay para hacer la prueba completa. Bueno, vamos a hacer así primero. Vamos a abrir la caja con administrador de 525 pesos. Es lo que hay en caja. Aquí está mal la fecha. Vamos a poner 2021. Aquí es un error que ya vimos cómo corregirlo, pero lo corregimos luego. Le damos a abrir y ya se abrió la caja. De hecho hay varias cajas abiertas. Está esta. Vamos a cerrar esto. A ver. Total de ventas, no hubo nada de ventas en el día. Pero ¿por qué se guardó 3 veces? Está medio extraño. Esta es del 27 de agosto. Este es del de hoy. Vamos a darle cerrar. Recuento 525. La fecha de cierre le vamos a poner 2021. 2021. Le damos cerrar y se supone que ahí ya está cerrada la caja. Vamos a cerrar esta también. Cerrar caja. Como que ya tenía datos y por eso como que está medio fallando. Pero aquí lo que es la fecha que pone 2021, pues sí está mal. Eso ya lo vamos a corregir ya en el nuevo. 2021. Cerrar caja. Recuento cuánto fue de efectivo. 500 pesos. Hubo una diferencia de 25. Ok, ahí está. Ahora, así como está, si queremos hacer una venta. Si queremos hacer una venta, nos vamos a ventas, crear venta. No nos va a dejar hacer ventas. Si se dan cuenta, sale así. Bueno, aquí nos sale este error porque no puede dividir algo entre 0. Aquí nos va a salir división entre 0 en la línea 121. Entonces vamos a corregirlo de una vez aquí. Vamos aquí a crear venta y a la línea 121. Lo que pasa que conforme se va actualizando el PHP ya se hace un poco más, te valida más cosas que con el PHP 7 no te validaba y no te marcaba error. 121, aquí está. Entonces aquí le vamos a poner que hagas esta operación si la venta es mayor a 0. Le damos guardar. Le damos crear venta. Intentamos vender algo y no nos debe dejar, se supone. Le damos guardar. Efectivo. Y guardar. Error al guardar la venta no sale. ¿Por qué no sale ese error? Porque la caja se supone que está
la caja está cerrada, en teoría. Pero aquí vemos que la fecha está mal. 2021. Ahí está. Vamos a intentar vender algo. Pero que yo recuerdo, debería de salirte que la caja está cerrada. Vamos a darle guardar venta. Efectivo. Guardar. La fecha, la venta ha sido guardada. Ok, bueno, sí me dejó. Y eso que está... No hay ni una caja abierta. Ah, no sé, hay una aquí, pero de agosto. Vamos a darle cerrar, pero no me debería dejar tampoco. 2021. Guardar o cerrar caja. Ok, ahí está todo cerrado. Aquí veo un error que este está abierto, pero no debería permitirte porque es de fecha diferente. Entonces vamos a volver a crear la venta. Y ahí está, ahora sí ya no permite, hay cajas abiertas, no hay cajas abiertas. Crear venta y ahí está. No hay cajas abiertas y no te deja ni siquiera entrar a intentar hacer la venta. Y bien, vamos a abrir una caja. Ahora sí. Abrir caja, pues va a ser de este usuario. Importe 600 pesos tiene. La fecha de apertura 2021 11/23. Le damos a abrir y la caja se abrió correctamente. Pero si se dan cuenta, como que la abre 3 veces. Esto lo vamos a corregir ya de nuevo también. Posiblemente con el PSP 8 ya funcione diferente y quiero pensar que es eso. Y bien, ahí está abierta la caja. Si nos vamos a crear una venta, ahí nos permitió entrar, hacemos una venta, le damos guardar, efectivo, 200 pesos. Nos pagó 200, le damos guardar. Bueno, no sé qué pasó. Ok, la fecha está mal. 2021. Le damos guardar venta otra vez. Guardar, error a guardar la venta. Lo que pasa es que este sistema, cuando lo hice, estaba para PHP 7. Yo creo que hay algunas diferencias. Ni siquiera se va a poder imprimir el PDF en este. Vamos a agregar. A lo mejor y puede que sea hasta el producto. Le damos guardar, efectivo, 500. Guardar. Ahí ya como que hay algo mal. Hay algo que no anda bien en este sistema, pero el objetivo de mostrarlo es que vean cómo va a funcionar lo que vamos a hacer. 2021. Bien, al parecer pues sí se guardó, pero está marcando sus errores. Entonces si nos vamos a cajas y pues aquí nos sale lo que hemos pagado, a no ser el importe de apertura, pero aquí en el total nos debe de salir lo que se ha vendido. Si le damos cerrar caja, en total ventas nos va a salir todo lo que hemos pagado. En teoría así debería de funcionar. A ver, vamos a intentar hacer la venta otra vez. 20. Ah, ok, aquí tiene otra fecha y aquí tiene otra.
Le damos efectivo, le ponemos 150 pesos, guardar. Ahí se guardó. Lo que pasa es que estaban mal las dos fechas, la fecha de vencimiento y la fecha normal, la fecha del documento. Ok, aquí como que no está funcionando esta parte, pero en el nuevo sí lo vamos a agregar. Si le damos cerrar venta, aquí está, total venta 150 y llega pues otra persona y le da cerrar caja y ella ve que contó 3,000 pesos. Entonces aquí la diferencia debe salir pues la diferencia que hay. Sí, pero no está funcionando aquí. Tendríamos que revisarlo. Tal vez es la fecha esta, 2021. Aquí debería de funcionar. Pero en sí sería eso. Ya le dan cerrar caja. Le dan guardar. Cerrar caja. Y ya no debería dejarte hacer ventas. Eso es para controlar más que nada ahí el... Ok, luego de cerrar. No. De hecho tiene muchos errores ya con el PSP 8. Y bien, pues vamos a hacer esto. Ya en los próximos videos vamos a ir adaptándolo. Primero que nada sería pasar lo que son las tablas de la base de datos. Está en otra pantalla. Que sería caja. Aquí va a guardar todo. Y creo que sería todo aquí en la base de datos. En ventas no creo que haya o exista algo llamado un campo que se llame cajas. No, aquí está, y de caja. Y aparte en la configuración de aquí, de la empresa, vamos a ponerle que se va a usar la caja como una variable global. Y bien, vamos a ver si no hay preguntas. Hola Santi, Germán. Saludos Germán. Ay, María Purísima, no puse ahora el speed chat. Ahorita que sí hay personas conectadas, estamos 3. Y pues el objetivo de este video es mostrar cómo va a ser. Ahorita no creo poder aventarme todo el cambio. Y eso posiblemente lo veamos mañana. No importa la planta, lo que importa es que el aporte que cada uno hizo para que el sistema esté donde está. Así es, ¿no? Los grandes son ustedes. La verdad, cuando ustedes están aquí conectados, me inspira a seguir transmitiendo. Y bien, no sé si así va a quedar, depende de lo que opinen ustedes. Así lo vamos a dejar el sistema, como lo expliqué. Tenía pues sus errores el sistema acá. ¿En dónde está? Tiene sus errores, pero es porque ya lo pasé a una versión más nueva de PHP. Pero sí, el día de mañana o más tranquilo el sábado vamos a hacer todo el cambio en vivo. Todo este cambio en vivo y pues lo vamos a subir ahí a la red de blockchain para que lo puedan descargar ahí para que nunca se pierda. También lo vamos a compartir aquí en Telegram, todo el cambio. Esperemos que hacerlo todo en uno solo, por eso lo quiero hacer en uno solo. En una sola transmisión, ya que lo haga. Y bien, en caso del multisucursal, sí, ya el siguiente paso sería con multisucursal, aunque ahí tendríamos que ver cómo se va a agregar lo de caja. El fuente en Telegram todavía no, porque
El blockchain, pues no sé si has oído sobre las criptomonedas, Germán. Cada caja tiene su ID de caja, no más. Cada caja tiene su ID de caja. Pues sí, ahí va enlazado con el usuario, más que por la sucursal. Aunque cada usuario va a tener acceso a ciertas sucursales nada más. Sí, es multisucursal, no recuerdo la verdad. Al parecer de momento no es multisucursal. A ver, nueva, crear venta. No, no es porque no pide aquí la sucursal. Es como si el sistema estuviera hecho para un solo establecimiento sin varias sucursales. Como lo veo, eso sí lo vamos a agregar después. Cada caja tiene su ID de caja, no más. Así es. O sea, su ID que está enlazado con un usuario. Podrían subir el fuente de caja para probarlo en PHP. Todavía sigo ahí. Sí, nomás que ahorita lo tiene Germán Zanuti. No fue una pregunta, bueno, nos dicen que sí, sí es multisucursal, pero pues ahorita yo no veo que funcione como multisucursal, porque al momento de hacer la venta es general. A lo mejor quedaría por la sucursal, sería el cliente en este caso, perdón, el usuario. El usuario que sería este que está aquí. Sería este. Bien, vamos a seguir checando las... Que de volada me pierdo aquí con este... Ah, ok, ya tiene con multisucursal. Ok, si quieres pasarlo para adaptarlo al punto de venta en este que está en 2021. Bueno, para subirlo a PHP 8 ya vimos, es todo un proceso porque hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, el EZPDF, no me acuerdo cómo se llama el plugin este. A la extensión esta que se llama TCPDF no funciona con PHP 8, le tuvimos que hacer unos cambios y ahí vienen ¿cómo se llama? Ahí vienen en toda la lista de reproducción, vimos todos los cambios, pues realmente es bastante trabajo desde mi punto de vista. Yo creo que en un día sí te lo avientas. O si eres muy fregón, lo avientas en unas 3 horas. Juan Quisque dice, ¿dónde puedo escribirte? Pues por aquí mismo o en el canal de Telegram. Nomás que ahorita pues trabajo 8 horas. 8 horas, descansando 3 horas. Y cuando puedo transmitir, pues transmito. Pero quiero transmitir ya todos los días. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna otra duda? Igual, ahí está en Telegram el grupo. Lo voy a poner aquí. A ver si lo puedo copiar. Pues el canal aquí desde Telegram. ¿Cuándo vas a subir lo del monedero? Ah, caray. ¿Cómo lo del monedero? Pues primero sería pues que cada vez que compre sume una moneda virtual. Pues primero veríamos lo que viene siendo pues el cambio de las cajas, luego lo de multisucursal, ya después veríamos lo del monedero. Estaría muy bien. Dice Ouki Armendaris, este directo está más solo que nada, dice. Hombre, si vieran los anteriores, estaba solísimo, 0 personas conectadas, pero
lo ven ¿cómo se dice? En diferido. Y pues ya con eso me basta. Lo del monedero virtual, pues vamos a agregarlo entre los pendientes. Dice, si hay que pagar por el sistema, avísame, no hay problema. No, de momento ahorita no. Eso es cuando, por ejemplo, me piden un cambio y lo necesitan rápido. Cuando me dicen, ay, ocupo el cambio, ¿en cuánto lo quieres? ¿En 1 o 2 semanas? Pues es ahí cuando ya tengo que jugar con mis tiempos. Yo pues cobro por el tiempo que le dedico a hacer alguna cosa. Menos aquí, pero ahí lo vamos a subir el fuente en la blockchain. En Library. Por ejemplo, si nos vamos aquí al www.odyssey.com, es aquí donde lo vamos a subir. Los primeros cambios no vamos a cobrar nada. Ya después va a ser una cantidad significativa que es prácticamente gratis, que la misma plataforma te da. De esa plataforma de Odyssey, por ver videos te paga como 0.2 libraries. ¿Qué es lo que se cobraría? Yo les cobraría uno nomás, o lo voy a dejar ahí libre mejor. Dependiendo, si hay mucha gente que se está conectando, voy a dejar el contenido libre para que sea de libre descarga en la nube del library. Por ejemplo, si nos vamos aquí a lo que hemos subido, aquí está pues un archivo que subimos. Aquí lo van a poder descargar ustedes. Este lo puse como cobrable, pero los otros no los voy a poner como cobrable, los que se hagan de aquí en adelante. Bien. Restream. Dice, se me va la red a cada rato. Muchas gracias, me dejaron unas birras por PayPal. Bueno, no entendí. Y bien, pues a mí me interesa también que aprendan este nuevo modelo, la de la blockchain, porque es lo nuevo. Así que sí, que hay que pagar algo que no me siento a gusto cobrando realmente por los fuentes del directo. Va a ser por aquí. Por ejemplo, aquí hay un monedero que es una criptomoneda. No sé si hayan escuchado ustedes de las criptomonedas. Pues quiero encaminarlo ya mi proyecto a esto. De hecho, aquí se me pueden seguir a través de Odyssey o Library, que es lo mismo. Y esto es lo mismo. Por esta es la aplicación, pues mucho mejor les conviene a ustedes y a mí. Aquí sí te pagan por seguir y por que te sigan. No sé si haya alguna otra pregunta. Estamos ahorita 3 personas, 1 en Twitch y 2 en YouTube. Igual, si le gusta pasar ahí, de hecho Germán está en el grupo de Telegram, creo. Y me estoy dando cuenta que no se está poniendo no se está poniendo los mensajes aquí. Dispositivo, captura de pantalla. Qué raro. Bueno, ni modo. Eso que sí ha habido, pues ahí publicaciones. Bien, ¿alguna otra duda, amigos? No sé si en la próxima transmisión quieran participar. Germán, te están pidiendo el número. Juan Quisque, para ver si pueden hablarlo del fuente. Creo que se ha de haber caído la red por allá.
Pero sí vamos a hacer estos cambios. Y bien amigos, pues de momento sería todo. Espero que hayan disfrutado este directo y nos vemos. Bueno, se están conectando más personas, así que no hay que desaprovechar. Vamos 4 personas, así que ahorita es de contestar preguntas. Vamos a activar lo que viene siendo el speed chat para contestar las preguntas también en el YouTube, en los comentarios del YouTube. Ok, ahí estamos ya. Y bien, aquí pues ya le contestamos a Germán. Esto no lo entendí, lo de Julián Monduca, que si me llaman Román, yo creo que debe ser algo que pasó en el fútbol, pero no estoy muy enterado. Vamos a ver los demás comentarios, a ver qué hay. Dice Mauricio Moreno: ¿cómo puedo configurar el ticket en vez de facturas? O sea, para que salga la impresión de tickets. Eso ya lo vimos en un video. Se los voy a mostrar. Se los voy a etiquetar aquí. A ver si lo encuentro. A ver, creando sistema, creo que es este. Generando ticket. Compartir enlace, viene en este video por si ustedes lo quieran ver. Buenas noches. Eso lo vimos en este video. Saludos y mucha suerte. Marco Ramos Ramírez dice: está bacán el OS. Yo creo que por bacán significa que está muy bien, pero está muy limitado en programas. Bueno, tendríamos que ver qué programas hay. Bueno, ¿qué programas necesitas? Pues yo tenía los necesarios. Hay que ver, es cierto, sí está muy limitado. Hay programas que no funcionaban. Aunque ahora que recuerdo, sí no corrían algunos. Bien, pues ahí está. No hay más por responder. Y bien amigos, pues nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya sido de utilidad. Que pues nomás definimos qué es lo que vamos a hacer en el sistema de caja. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.